Buenas tardes, mamitas y papitos. En el día de hoy les voy a hablar de la dermatitis atópica. Decirles cuáles son las causas, los síntomas y algunos consejos para, si la tienen, cómo evitar que caiga en brotes o se infecten secundariamente. Entonces, comenzamos. Las causas son una combinación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Dentro de los genéticos tenemos la herencia. Se dice que muchas personas cuando padecen la enfermedad tienen la probabilidad de que sus hijos la padezcan. También tenemos la parte de los irritantes, que ahí tenemos irritantes, lo mismo alimentarios, que irritantes como los ácaros, el polvo, los pelos de las mascotas, etc. El estrés también tenemos ahí en los ambientales, el medio ambiente y por supuesto que la parte inmunológica se dice que estos niños reaccionan de forma exagerada a ciertos estímulos con una inflamación de la piel y que por supuesto al realizarle por ejemplo la IgE en sangre, el análisis serológico, por supuesto que este está elevado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas de esta enfermedad en niños pequeños, o sea, lactantes y niños pequeños, empieza con enrojecimiento en las mejillitas, que luego se van extendiendo a lo que es la frente, pabellones auriculares, el cuello, la parte anterior del tórax, superficie dorsales de las articulaciones, pero respeta los pliegues, o sea, los pliegues están libres. Mientras que ya niños más grandecitos, 2 a 12 años, ya sí aparecen lo que es en los pliegues, lo que es en las muñecas, los codos, las rodillas, y se puede extender el resto del cuerpo. Que una cosa que lo caracteriza es que le da mucha picazón, le pica mucho, le interfiere en la alimentación, el sueño y la calidad de vida. Y por supuesto, de tanto el rascado, créeme que hace erupciones, escoriaciones en la piel que le provocan generalmente que se infeste secundariamente. También da inflamación, engrosamiento, sequedad, descamación de la piel. En lo que es la epidemiología de la dermatitis atópica, tenemos que cuando una persona tiene dermatitis atópica, o sea, la padece, los hijos tienen un 40% de probabilidad de padecerla. También, generalmente cuando se vive en zonas urbanas, en grandes ciudades, por la alta contaminación que hay. Se dice que otra probabilidad es cuando viven en climas muy secos. También se dice que el 60% de los pacientes comienzan en el primer año de vida, el 85% en los primeros 5 años y ya un 10% después de los 7 años. Se dice que la edad materna, o sea, cuando la mamá está embarazada, entre más años hacia la madre, más probabilidades de que padezca esta enfermedad. Se dice también que el sexo femenino tiene un poquito más alta la probabilidad de padecerlo. Y por supuesto, como dije anteriormente, las causas, las personas que viven en grandes ciudades, en clima seco, tienen mucho más riesgo de padecer la enfermedad. Cuando hablamos del tratamiento de la dermatitis atópica, tenemos que referirnos a todo lo que es quizás como prevención, como evitar consecuencias mayores ya cuando padecen dicha enfermedad. Ahí tenemos, por ejemplo, a la mamá que no debe bañar al niño con agua caliente. No sé, en otros lugares, en Cuba se dice matarle el frío solamente, o sea, como que tibiarla un poquito para que no sea un agua templada muy fría, pero tampoco que sea agua caliente. Que sea un baño entre 5 y 10 minutos, nada de baños de burbuja. Cuando ya lo terminen de bañar, que usen una toalla con las cerditas esas así finas y que no lo froten, tratar de secar con topecitos. Si el niño es mayor de 3 meses, usar cremas emolientes, cremitas reparadoras de la barrera protectora cutánea, tenerle las uñitas bien cortaditas para que no se rasquen y se rompan la pielecita. Si dormido se tienden a rascar, ponerle guantecito. Tratar de siempre bañarlo con gel o con jabones neutros, sin fragancia. Que le pongan ropitas que transpiren, o sea, ropitas de algodón, de lino, de lana, nada de poliéster.
También tenemos que usen humidificadores en la casa para evitar la sequedad ambiental. Y algo muy importante, señor, evitar los irritantes. O sea, eviten las azúcares, las comidas chatarra, esos niños que ya tienen diagnosticada la enfermedad, entonces generalmente se les limita las harinas blancas, el gluten, especies como la canela, el clavo, otras cosas, por ejemplo, como nada de picantes, de cafeínas, nada de eso. Ahora, cuando hablamos del tratamiento, tenemos que ver si está en una forma activa o en brote o una forma inactiva interbrote. En las fases inactivas interbrote, realmente la piel queda descamada, seca, muy irritada, entonces ahí lo que se utilizan son cremas hidratantes, emolientes. Ya en la fase que es de brote o activa, ahí se, por supuesto, lo que le dije anteriormente, humidificar el ambiente, evitar la sequedad, usar cremas corticoides, usar cremas reparadoras de la barrera cutánea, ahí usamos antialérgicos, antihistamínicos, inmunomoduladores, que hay millones en el mercado. Generalmente cuando estas cosas no funcionen, se pueden utilizar otros tratamientos con luz ultravioleta, y en caso de que los corticosteroides, los corticoides estén contraindicados o hayan hecho demasiados ciclos, entonces se utilizan los inmunosupresores orales o de otro tipo. Y por supuesto, eso el niño se debe derivar a el alergólogo pediátrico para que ellos lo sigan. Bueno, entonces espero que este pequeño resumito les sirva, porque realmente yo no me he querido meter en lo que es la parte de inmunología, ni la parte de alergología, ni nada absolutamente. Es un breve resumen con los principales síntomas que tiene, las posibles causas y más o menos el manejo de una forma demasiado sencilla para que ustedes la entiendan y puedan, ante esas lesiones que aparezcan, ustedes acudir enseguida con el pediatra y ya el pediatra determinará ponerle tratamiento o derivarlo a la consulta de alergología. Entonces nos vemos en el próximo.